Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más, 6 en punto de la tarde, en directo aquí a Las Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema de actualidad. Se trata de los presupuestos municipales, algo tan importante como que son las cuentas que permiten crecer a la ciudad, que permiten a la ciudad desarrollarse. Ya hemos tratado aquí en este espacio el tema de presupuestos, hemos tenido, ya sabrán, un debate con representantes del equipo de gobierno y de la oposición, y también hemos sido testigos de esos plenos, en enero un pleno inicial de aprobación y este mes de febrero ya un pleno definitivo, pero hoy en este programa contamos pues con el principal protagonista, con el artífice, entiendo que por supuesto con el equipo económico municipal, pero en definitiva el artífice de ese presupuesto municipal, de esas cuentas de este año 2020 que ya pronto, ahora ya nos lo explicará, entrarán en vigor. Se trata de Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda, pero antes de darle la palabra y de saludar, animo a todos ustedes a que participen aquí en Las Cartas sobre la Mesa. Lo pueden hacer a través de las redes sociales de PTV Málaga o a través de nuestros números de teléfono que ya están abiertos desde ese momento, 951 150010 y 951 150011. Por lo tanto, si quieren intervenir en el programa, pues ya saben que aquí tienen a Carlos Conde a su disposición, si él por supuesto lo estima oportuno. Carlos, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, concejal delegado de Economía y Hacienda y también del Distrito Este, entre otras funciones. Carlos, muy buenas tardes. Quizás no por ese orden, porque lo importante quizás sea el distrito. El distrito, ¿no? Donde tenemos que responder a las cuestiones más directas y las que más interesan a los vecinos, y luego lo otro, es verdad que la economía en alguna manera lo es todo, y afortunadamente tenemos unos presupuestos y de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar también del distrito, por supuesto, si tenemos tiempo, pero para ir entrando ya en materia, unos presupuestos que alcanzan casi los 844 millones de euros, una cifra alta y que ha crecido, ¿no?, con respecto al año anterior. Es cierto, bueno, Málaga se da quizá lo que llaman la cuadratura del círculo, es decir, tenemos unos presupuestos que crecen nuevamente y ya llevamos varios años, pero tienen que entender los telespectadores que podemos crecer no porque gravemos mal el bolsillo de los malagueños, porque de hecho los impuestos vuelven a estar congelados, las tasas vuelven a estar congeladas, no recaudamos más, de alguna manera apretamos el bolsillo del malagueño. De hecho, Málaga es una de las ciudades con la mayor moderación fiscal de España dentro de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué se consigue esto? Pues porque en Málaga la economía afortunadamente funciona y somos una ciudad muy dinámica donde se genera mucha actividad económica. Al haber más actividad económica podemos recaudar más sin, insisto, gravar más y subir los impuestos, sino simplemente por la propia actividad, ¿no? Eso es lo que nos permite volver a crecer en todas las partidas económicas, en todos los aspectos fundamentales del presupuesto. No solo el presupuesto a nivel general, sino pues el capítulo social, el capítulo medioambiental, el capítulo de desarrollo económico, cultura, deporte, juventud y por supuesto el capítulo de inversiones, que también crecen en 90 millones de euros. Repasaremos todos esos capítulos, pero unos presupuestos que ya pronto entrarán en vigor. Estamos prácticamente a principios de febrero. Yo creo que es bueno, ¿no?, para la ciudad que los presupuestos se aprueben y puedan entrar en vigor pues casi a primero de año, ¿no? Este año con Ciudadanos en el gobierno quizá haya costado menos trabajo, Carlos, por así decirlo. Es cierto, y acierta es la pregunta. La pasada legislatura era un gobierno en minoría, un gobierno con 13 concejales del Grupo Popular,
con 3 concejales del Grupo Ciudadanos que simplemente daban un apoyo a la investidura, pero no a la gobernabilidad, no estaban en el gobierno, y había que negociar punto a punto todas las cuestiones que afectaban al presupuesto municipal, ¿no? No debemos de olvidar que el presupuesto es el único documento económico, es el más importante, que se aprueba cada año, que va al pleno municipal. No se aprueba por la Junta de Gobierno, no por los concejales del Gobierno, sino por el presupuesto, o sea, el presupuesto por el pleno municipal, por los 31 concejales. Al final, en la pasada legislatura hubo que negociar mucho y tratar de llegar a acuerdos para poder aprobar un presupuesto. En esta legislatura tenemos un gobierno que está formado por 2 formaciones políticas, Grupo EP, Grupo Ciudadanos, y afortunadamente, bueno, pues tenemos una mayor predisposición pues a que la ciudad no se pare, a que la ciudad avance y a que tengamos un presupuesto nuevamente aprobado en el mes de principios de febrero o finales de enero, pero que es anterior a otros años donde aprobamos en el mes de marzo o abril. Yo espero que el año que viene podamos incluso en el mismo mes de enero, 1 de enero, tenerlo aprobado. Es cierto que bueno, en eso estamos todos, y no solo el gobierno, sino también todos los funcionarios que apoyan y que afortunadamente dan posibilidad de que un presupuesto en la ciudad de Málaga esté aprobado. No se va a tocar, como has dicho, el bolsillo de los malagueños, porque no se van a subir los impuestos, pero pese a ese incremento del 2,6%, 22 millones de euros, el bolsillo de los malagueños no se va a ver afectado, pero a nivel global, a nivel general, ¿son altos los impuestos que se pagan en la ciudad de Málaga en comparación con otras ciudades? Definitivamente y taxativamente no. Es decir, a nadie le gusta pagar impuestos, evidentemente. Los impuestos son una cuestión que al final disminuye nuestros ingresos y nos impide pues tener otros gastos, ¿no? Pero evidentemente todos sabemos que la sociedad no avanza si no tenemos pues los servicios públicos básicos atendidos, ¿no? Pues la salud, la educación y también los servicios públicos del Ayuntamiento de Málaga, la MT, o sea, la empresa malagueña de transporte, el medio ambiente, la limpieza, la luz, en fin, son cuestiones que tenemos que atender. Para poder hacerlo, tenemos que hacerlo, pues, de alguna manera recaudando ese dinero. ¿Qué es lo que le interesa al malagueño? Dice, bueno, no me gusta que me recauden dinero, pero lo que me gustaría por lo menos es que no fuera muy gravoso, es decir, que los impuestos sean bajos y que lo que se recaude se emplee con la máxima eficiencia, ¿no? Y es lo que tratamos en el Ayuntamiento de Málaga, que es tratar de hacer más con menos. Lo fácil es recaudar más dinero y hacer más cosas, pero si conseguimos mantener la moderación fiscal y seguir haciendo cosas, pues yo creo que en ese sentido los malagueños pueden estar agradecidos. Insisto, dentro de que somos una ciudad con mucha moderación fiscal, pero también una ciudad que ha sabido aprovechar sus ventajas, sus atractivos para poder seguir creciendo y avanzando, ¿no? Interesa al malagueño realmente, aunque el presupuesto tiene, por supuesto, muchos apartados y muchos capítulos, pero realmente las inversiones es lo que entiendo que realmente es lo que repercute al ciudadano, ¿no? Que un vecino salga y vea pues que su calle se está arreglando, que su calle se está limpiando. Realmente esos 80 millones de euros creo que son de inversión, si no me corriges. Correcto. ¿Cómo van a repercutir realmente a la ciudadanía? ¿Cómo lo va a percibir el malagueño que realmente, porque también quizá haya que aclararle, ¿no?, que muchas de las actuaciones que se hacen, pues ese dinero procede, por supuesto, del presupuesto, ¿no? ¿Cómo va a percibir realmente el ciudadano esos presupuestos en el día a día? La mayor parte de los ingresos del presupuesto municipal proceden de los ingresos municipales. Luego vienen transferencias del Estado y de la comunidad autónoma. Pero es cierto que la mayor parte vienen del presupuesto municipal, de esos ingresos municipales. Las inversiones, evidentemente, es, por así decirlo, el primer presupuesto de la legislatura. Tenemos 4 años por delante, 3 años y pico, pero es el primer presupuesto donde ponemos los cimientos de los grandes proyectos de ciudad. Y por eso hay partidas para los grandes proyectos de ciudad. Pero nunca podemos olvidarnos del entorno más cercano al malagueño, en cuestiones medioambientales, de parques y jardines, de arreglado acerado, de asfaltado. Es decir, para eso también hay, evidentemente, partidas económicas para el mantenimiento de la ciudad. Insisto, todos los presupuestos han sido crecientes, las inversiones también han sido crecientes, ¿no? Y este presupuesto vuelve a crecer en las inversiones para poder atender todas estas cuestiones, ¿no? La ciudad de Málaga
es una ciudad dinámica, una ciudad que afortunadamente sigue creciendo en proyectos y las inversiones evidentemente tienen que ser algo, porque detrás de las inversiones también hay un crecimiento económico y un crecimiento de actividad económica. Hay muchas empresas, son más de 7.000 proveedores los que trabajan con el Ayuntamiento de Málaga. Con un presupuesto de casi 850 millones de euros, son 7.000 proveedores que trabajan con el Ayuntamiento y que de alguna manera se genera una actividad muy positiva para la ciudad, al margen de la estabilidad y la imagen que damos de cara al exterior, ¿no? Algo importante, uno de los ejes principales del presupuesto, así nos contabais a los medios de comunicación cuando lo presentabais, es el gasto social, importantísimo pues para ayudar a esas familias que a lo mejor lo necesiten, un gasto que supera los 100 millones de euros y que crece, o decrece en comparación con el año 2019, son 7 millones de euros menos. ¿A qué se debe esa disminución en una partida pues prioritaria, ¿no? Entiendo que importante para las arcas municipales? Bueno, realmente, aunque queremos ser muy transparentes y contarlo todo, no decrece. Es decir, el presupuesto social siempre ha sido creciente y además en importantes cantidades, porque cuando nosotros miramos hacia atrás, la ciudad de Málaga mira hacia atrás, puede estar orgullosa del crecimiento que ha tenido, ¿no? Pero Málaga no crece si todos no crecemos, si el 100% de la sociedad de Málaga no crece. Entonces, por lo tanto, tenemos que intentar que nadie, como dice el alcalde, nadie se quede atrás. Para que nadie se quede atrás, el capítulo social, para esas cuestiones donde el malagueño pues no tiene esa oportunidad, deben de estar ahí. Deben estar ahí para que de alguna manera todos podamos beneficiarnos del avance. El capítulo social aparentemente puede decrecer, pero es una cuestión puramente digamos, de partidas económicas, porque a la hora de presupuestar toda la inversión que hacemos en materia de vivienda pública, y hacemos mucho, pese a no ser competencia, pues se presupuestó en el año 2019 pues con toda la cantidad. La intervención nos estableció, esto puede liar al telespectador, pero que teníamos de colocar las partidas económicas conforme al avance de la inversión cuando hablamos de vivienda, ¿no? Al final, los capítulos básicos, el de la atención directa al ciudadano, la unidad, los economatos, la política que hacemos en materia digamos, de ayudas a la economía familiar, ayudas que hacemos para los campamentos de verano, la política social que hacemos en Puerta Única para la gente que se queda o los sin techo, es decir, todas esas políticas están muy controladas por un magnífico equipo a nivel social con todos los funcionarios que trabajan en los centros de servicios sociales de todos los distritos, para que de alguna manera atendamos todas las necesidades. Esas están recogidas, atendidas y todos los años incrementadas. En cuanto veamos que la cosa va bien, y eso depende del empleo, depende de la economía a nivel nacional, pues evidentemente podemos cambiar las políticas, ¿no? Pero a día de hoy la prioridad número uno, y que siempre ha tenido la prioridad y el crecimiento, ha sido el capítulo social en los presupuestos que hemos tenido aprobando en los últimos años, pero también en las modificaciones presupuestarias. Siempre ha habido un capítulo social que ha tenido que atenderse porque la necesidad sigue estando ahí. Porque un presupuesto, por supuesto, pues se puede modificar, y de hecho se modifica en función de las necesidades, obviamente, que vayan sucediéndose a lo largo del año. Carlos, importante también la vivienda. Más de 35 millones de euros los que dedica este presupuesto del año 2020 a la vivienda. Escasez de vivienda protegida en la ciudad de Málaga, pese a que el ayuntamiento construye y siempre anda reclamando tanto al gobierno regional como al gobierno central que invierta y que cumpla el compromiso de construcción de vivienda protegida. El problema del alquiler también en la ciudad de Málaga pues se está convirtiendo realmente en algo grave. No sé el ayuntamiento qué tiene pensado para intentar paliar ese problema de la vivienda en la ciudad. A ver, las políticas sociales serían incompletas si no tuviéramos una apuesta por la vivienda. Hay que decirlo así, y no estoy haciendo una política de acoso y derribo a otras formaciones políticas, pero la verdad es que en los últimos años, pese a no ser competencia municipal en la materia de vivienda, porque es competencia autonómica en todas las autonomías de España, nos hemos encontrado solos como Ayuntamiento de Málaga. Solos. 5.000 viviendas en cerca de 12 años respecto a las 50 escasas viviendas que la comunidad autónoma
gobernada por otra formación política, pues ha hecho en ese tiempo, ¿no? Ese clamor vecinal, ese clamor ciudadano por tener una salida a su situación de pues un desahucio tal, no la han sabido atender desde la administración con competencias, que es la comunidad autónoma, por competencia y por dinero. Estamos de 38.000 millones de euros respecto a 800 millones del Ayuntamiento de Málaga. Pero esa realidad, pese a que nos es lejana en competencia, sí nos es cercana en cuanto a la cercanía del malagueño que llega a la puerta del Ayuntamiento. El ciudadano, cuando tiene un problema, pues se dirige a su Junta Municipal de Distrito o al Ayuntamiento. Y ahí tenemos que estar, no podemos ser insensibles y tenemos que estar atentos. Ojalá tuviéramos las competencias con presupuesto y nos irían mejor las cosas. Las hemos reclamado. El alcalde lo ha hecho en materia de vivienda, en materia de educación. Las grandes ciudades tenemos capacidad económica y capacidad técnica para poder desarrollar las políticas sociales con más efectividad y con más eficiencias que las comunidades autónomas, simplemente por la cercanía. Y evidentemente las pedimos. Ahora tenemos un gobierno autonómico de distinto color político, con el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos gobernando, y con otra sensibilidad. Estamos encontrando buenas respuestas y evidentemente el problema de la vivienda pues debe ser un problema que entre todos podamos resolvernos. El tema del alquiler, pues evidentemente ahí nos encontramos con un fenómeno nacional, sobre todo a nivel de ciudades turísticas como es Málaga, y es donde se ha encontrado un nicho de negocio importante para aquellos que tenían una vivienda y decidían alquilarla como solución turística durante un corto espacio de tiempo, sacando más rentabilidad económica. Eso lo que ha hecho es disparar el precio de la vivienda en alquiler, ¿no? Para eso necesitamos también regulación estatal, autonómica, que nos permita limitar o poder intervenir en el mercado y limitar el precio de la vivienda para que los precios se vayan a niveles inasumibles para aquellas familias pequeñas que no pueden comprarse una vivienda y que necesitan vivir del alquiler, ¿no? En Málaga, ¿no? Bueno, en eso tenemos que estar las ciudades y en eso tienen que dar una respuesta también a nivel normativo el gobierno de España. Vamos a atender, Carlos, si te parece, una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señor dígame, Carlos Conde. Dígame su nombre primero. Es un placer hablar con usted. Dígame su nombre primero, señora. ¿Cuál es su nombre? nombre? Mi nombre es María Victoria Seoane. Pues María Victoria, adelante. Aquí tiene al concejal. Bueno, es que me he sorprendido, es que ahora mismo acabo de poner la televisión y resulta que he oído el tema del debate, o no, mejor dicho, de tertulia como política social. Y si me permite, de incluir en este programa de política social el siguiente tema. Yo vivo en la Malagueta. Partimos de la premisa, yo vivo en la Malagueta y hablo en nombre de la Malagueta. Es curioso que de las 11 zonas que tiene Málaga, 11 zonas, solamente es la Malagueta la que no tiene centro de mayores, a pesar de su índice demoscópico, que es una población muy elevada de mayores. Dentro de este tema, pues voy en cuanto a las infraestructuras. La concejalía de playa de Fuengirola fueron tan amables que me cedieron unas fotos de unas instalaciones que han realizado, lo hicieron en el año 18, de infraestructuras en la playa para personas de movilidad reducida. ¿En qué consiste? Consiste sencillamente en unas barandillas metálicas colocadas en la orilla, adentrándose en el mar, como es lógico, lo que permite a este sector de personas de movilidad reducida, tanto mayores como personas jóvenes, porque este problema óseo va en aumento. Y no necesitan ayuda de nadie. Sí, necesitan ayuda de tienen nadie. Autonomía para disfrutar de la playa, quiere decir, ¿no, María Victoria? Autonomía, bueno, nadie es libre, nadie es feliz totalmente, pero sí que permite ella sola de entrar cogiéndose a la barandilla y para salir lo mismo.
Al mismo tiempo, yo tengo las fotos, que la puedo enviar si quiere o lo desea. O usted está en contacto con la Concejalía de Playa porque es modélico. Porque esto, más unos sillones anfibios, toda esta instalación ha costado solamente 21.500 euros. O sea, que no es un presupuesto que diga, oh, no tenemos dinero. Y es que aquí en la Malagueta estamos bastante un poco condenados al ostracismo en este sentido. Necesitamos diversas infraestructuras. Ahora mismo no me voy a extender porque usted tiene su tiempo, como es lógico, y no lo puedo abarcar. Solamente, si me permite, este granito de arena, que no está el granito, es muy importante para los mayores en la playa de la Malagueta. Yo veo un lugar idóneo donde está el espigón que comienza la playa de la Caleta, un poco casi frente al Mercadona. No sé si me explico bien. Ahí lo veo yo muy apto porque es un fondo arenoso siempre y liso y poca agua, que poco a poco se va uno adentrando en el mar, Pues ¿no? vamos a dar la palabra, María Victoria, a Carlos para que le conteste sobre estos asuntos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. A usted por llamar. Buenas tardes, María Victoria. Bueno, no directamente, ¿no? Quizá algunos asuntos pues que no dependen del área, pero bueno, en definitiva sí se deben dotar, ¿no? de presupuesto. Planteaba pues un centro de mayores, alguna falta de infraestructura. Este último asunto, pues dotar, ¿no? Para el baño para personas con movilidad reducida, la playa de la Malagueta. Bueno, evidentemente, la Malagueta escasamente hasta hace poco era parte del distrito este, y pasa que pasó a centro, porque el este era muy extenso, pero bueno, algunas problemáticas conozco y evidentemente agradezco a María Victoria pues que se preocupe por su entorno y por su propio vecino. Hablamos de una zona que está muy consolidada, la Malagueta es una zona muy consolidada, no quedan muchos espacios libres, evidentemente, y hay que tratar de trabajar pues con las diversas entidades que funcionan en la zona. Hablo de cofradías, hablo de, en fin, la propia iglesia que hay en la zona, para buscar espacios donde siendo privados, pero puedan permitirse pues el uso vecinal. Por eso pueden existir convenios y pueden existir zonas donde se pueda dar esta convivencia de los mayores y donde tengamos unos espacios de convivencia, que es lo importante para una ciudad, para que la ciudad siga invitando a la gente a salir de sus casas y a poder relacionarse y en un entorno pues como es Málaga, ¿no? Pero hablamos también de playa y yo a María Victoria pues agradezco su enfoque en el tema de accesibilidad. Una ciudad no es inclusiva si no tiene todas sus capacidades puestas en valor y a todo tipo de vecinos, tengan o no discapacidad, ¿no? En Málaga no es cuestión de presumir, ni tampoco y si tenemos que copiar de otras ciudades no hay ningún problema en copiarlas. En el caso de Fuengirola, siempre que sea bueno y positivo. Pero es verdad que en Málaga afortunadamente tenemos playas accesibles. Tenemos playas tanto en la zona este, la Misericordia y el Dedo como el oeste, tienen puntos accesibles, conveniados para que todo tipo de discapacidad, no solo el que se pueda tenga una discapacidad menor, pero le sea dificultoso entrar en la playa, puede hacerlo, sino también aquellos con una discapacidad muy superior. En esta cuestión debemos de seguir ampliando esos puntos accesibles en las playas, porque es nuestro gran potencial. Málaga ha estado de espaldas a la playa muchos años, ¿no? Y afortunadamente en 20 años esto ha cambiado y las playas son otra cuestión, un recurso importante donde no solo los que nos visitan, sino también los propios malagueños podemos disfrutar, ¿no? Pero recojo con interés pues las cuestiones que María Victoria plantea en materia de actividades mayores. La Malagueta ha cambiado, se ha hecho una remodelación de los viales principales. Somos una ciudad dinámica, una ciudad en continua transformación. La Malagueta tiene que transformarse y tenemos que seguir ofreciendo servicios mejorados, ¿no? Es verdad que tras de todo esto, y hablo como concejal de Economía, va un presupuesto,
y necesitamos el dinero para poder pagar pues nuevos servicios. Bueno, María ¿no? Victoria ya nos ha dicho hasta la cantidad, 21.500 euros costaba en Fuengirola, yo lo dejo ahí. Se puede- María Victoria, si sirve. Se puede seguir aumentando, y yo trasladaré a la concejala de playa pues el que sigamos aumentando esos puntos accesibles, porque la discapacidad no solo es la de la persona que va pues, por un problema adicional en silla de ruedas, sino también esa población que envejece y que le cuesta llegar a esa orilla, y en un momento de pues el mar con un poco más de oleaje pues le pueda costar entrar si no es con un apoyo adicional, ¿no? Pero bueno, queremos seguir siendo una ciudad referente, accesible, inclusiva, y en el que todos podamos disfrutar de ella, ¿no? Carlos, otro punto importante, otro eje fundamental del presupuesto es el medio ambiente, tan importante que son más de 200 millones de euros los que ese presupuesto pues se consumirá, se espera que se consuma a lo largo de este 2020, y eso va directamente relacionado con una cuestión que yo te planteaba antes, ¿no? Directamente con el beneficio que van a percibir los ciudadanos, porque por ejemplo ahí pues se sustituye el arbolado, se mejoran los parques, se reduce la contaminación acústica, un eje importante, ¿no? También el medio ambiente, sobre todo ahora, ¿no? Cuando la población pues está creciendo y se necesitan más ese tipo de infraestructuras, ¿no? Bueno, si algo ha marcado el objetivo que el alcalde nos ha encomendado a todas las áreas de cara a la nueva legislatura, es seguir incidiendo en los que llamamos todos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Son, de alguna manera, pues pilares fundamentales de una ciudad que pretende atender todas las cuestiones que al ciudadano interesa, ¿no? En materia medioambiental no solo es una cuestión de sostenibilidad, que hay que tenerla en cuenta, no solo es una cuestión de preservar nuestro medio natural para que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose de eso, sino también el hecho de seguir aumentando la calidad de vida en los entornos más cercanos a los malagueños, ¿no? Hablamos de mejora en el servicio técnico de limpieza, en el que el entorno esté más limpio, más cuidado. Hablamos de ampliar también el número de zonas verdes, y en ese sentido pues seguimos creciendo en zonas verdes. En la zona este concretamente hay 3 grandes parques que se están desarrollando en este momento: en la zona de Clumiadero, el Parque San Rafael; en la zona de Churriana, pues el Parque Benítez. En fin, seguimos creciendo y mejorando nuestros entornos más cercanos a los malagueños, y evidentemente el medio ambiente, pues si queremos hacer unas ciudades habitables, unas ciudades que inviten al malagueño a salir de sus casas y a estar en su entorno más cercano disfrutando, pues seremos mucho más certeros. A la gente le gusta venir a Málaga a vivir, ¿pero por qué? Porque hemos sabido crear entornos especiales, ¿no? No solo en el centro de Málaga, pese a que la oposición se encarga de decir, o continuamente repita hasta la saciedad que solo nos fijamos en Calle Lario. Pues afortunadamente, cada vez que aprobamos un paquete de inversiones, todos y cada uno de los barrios y todos y cada uno de los 11 distritos se ven beneficiados en todas estas materias, ¿no? Y esta cuestión, como la tenemos muy clara, y como al final la necesidad surge de abajo hacia arriba, es decir, desde el malagueño que llega a la Junta Municipal de Distrito a pedir un problema hasta que se resuelve, pues al final las cosas se van solucionando, más tarde o más temprano, pero se van solucionando. Y afortunadamente Málaga pues puede decir con orgullo que es una ciudad pues con unos estándares de calidad de vida muy superiores a la media de Europa. Y eso lo ha dicho no solo Málaga, lo han dicho en estadísticas y encuestas que a nivel europeo se han ido realizando pues con todas las grandes ciudades de Europa. Hablando de medio ambiente y de limpieza, Carlos, Limasa también pues un año importante para esa empresa, porque va a pasar, ¿no?, a ser pública. Tienen también un presupuesto importante. Yo no sé si el que sea pública, el presupuesto pues va a acabar con ese problema que aparentemente tiene la ciudad, porque bueno, sí es cierto que hay quejas, y eso lo reconocerá el equipo de gobierno, entiendo, con respecto a la limpieza, y por enlazarlo un poco con la actualidad, están reclamando los socios privados 8,5 millones de euros al ayuntamiento. Imagino que también repercutirá, ¿no?, al presupuesto, ¿no?, a tu área directamente, ¿no? Bueno, hablamos de un tema muy puntual que ha sido en el último trámite del presupuesto, donde los socios privados han pedido 8 millones de euros a través de un mecanismo que se llaman alegaciones al presupuesto, que han sido desestimadas. Es decir, los malagueños no van a pagar 8 millones por más que lo pidan los privados de Limasa. Entonces, esta cuestión ha quedado más que resuelta y el presupuesto sigue tal cual está aprobado inicialmente.
Lo que sí contiene el presupuesto municipal es el cambio a una sociedad, de una sociedad privada, o mejor dicho, una sociedad mixta a una sociedad pública 100%. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos con una sociedad pública que el ahorro que se produzca por el hecho de tener una sociedad pública, por el tema del IVA, en fin, cuestiones que son a nivel impositivo, pues pueda redundar directamente pues en las mejoras de la eficiencia de la limpieza. Es decir, comprando nueva maquinaria, pues que multiplique por 3 la capacidad de barrido, la capacidad de limpiado, que quede todo mucho mejor, ¿no? Pero los malagueños tenemos que entender que Málaga será lo que los malagueños decidan que sea, ¿no? Y en materia de limpieza, esto es fundamental. Si nos damos cuenta de que cuanto más queramos nuestra ciudad, mejor estado de revista tendrá, más lejos llegaremos. Es decir, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Y ahí debe haber un mix, y el alcalde lo repite hasta la saciedad, donde los trabajadores del IMASA deben de saber que le estamos dando una oportunidad para demostrar que son un equipo humano capaz de poner algo tan básico en una ciudad como es la limpieza y como es la presencia, la percepción de los vecinos en las vías públicas, si además los malagueños pues nos contagiamos de ese buen hacer y tratamos de tener nuestro entorno lo más limpio posible. Pues si no encontramos una papelera para tirar el paquete de tabaco o lo que fuera, o el paquete de pipa, o el chicle, o esos chicles chicles que se ven en la acera, pues que lo guardemos y busquemos una papelera y lo tiremos. Si apenas hayamos, y termino aquí, viajado a algunas zonas de Europa y tal, nos daremos cuenta de que no encontramos papelera en la vía pública, porque la gente, es que ni siquiera es necesario recoger, porque la gente automáticamente guarda y tira en sus propias papeleras domésticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa conciencia del mantener el entorno de la vía pública como si se tratara de nuestra propia casa, lo tienen muy implicado. Si eso lo conseguimos en Málaga, entonces será una ciudad espectacular, hay que decirlo así, ¿no? Y será menos costosa, porque la limpieza nos cuesta a los malagueños mucho dinero que hay que pagar. Por consiguiente, si todos ponemos nuestra parte, Málaga será, pues bueno, podrá presumir también, entre otras muchas cosas, de tener una ciudad limpia y digamos, en estado de revista para quien nos quiera visitar. Pues vamos a continuar enseguida, unos minutitos de publicidad, vamos a volver a charlar también unos minutitos de presupuesto y ya después cambiaremos de tema y hablaremos del Distrito Este. Volvemos enseguida. Colegio San Juan de Dios La Goleta, Centro Educativo Vicenciano de Hijas de la Caridad, desde 1861, acompañando en la educación de los niños y niñas de Málaga. Nuestra oferta educativa comprende desde infantil a secundaria obligatoria. Ofrecemos a las familias servicios de aula matinal, comedor y un amplio número de actividades extraescolares. La Goleta, your bilingual school in the center of Málaga. Continuamos, ya estamos aquí, ya han visto una pausa muy breve. Nos comentaba antes Carlos que el presupuesto ha recibido alegaciones y no solamente lo ha hecho de la parte privada, en este caso el IMASA, sino también de los diferentes grupos políticos de la oposición. Por ejemplo, el Partido Socialista. Estas declaraciones que van a ver son del pasado mes de enero, cuando se debatían inicialmente estos presupuestos, pero bueno, no ha cambiado de opinión. Decía que no son presupuestos justos ni feministas y que carecen de justicia social. Nos habla también de ayudas al IBI y de un tema importante que también trataremos, de las plusvalías mortis causa. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, al portavoz del Grupo Municipal Socialista. Le voy a poner el ejemplo de un valor catastral de una casa de lo que sería el Limonar o Parque Clavero, que podría bonificarse de la ayuda del IBI de entre 400 y 500 euros. Sin embargo, una casa de San Andrés o de Carlinda solo podría beneficiarse de 100 o 130 euros. Y el factor de la vivienda es un factor determinante de lo que significa la capacidad económica de la unidad familiar. Eso es algo que desconoce. Al final, ayudan más a quien más tiene y ayudan menos a quien menos tiene. Por tanto, hay una desigualdad, hay un desequilibrio en lo que son las actuaciones en materia de ayudas.
Yo no estoy criticando el IBI, yo estoy criticando que las ayudas que hay no están bien establecidas para ayudar a quienes más lo necesitan. Nosotros, cuando hablamos de las bonificaciones de la plusvalía, es porque, señor de la Torre, usted lo llevaba en su programa electoral, lo llevaba recogido en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que está aquí, que diría no tendrá que pagar plusvalía mortis causa cuando se herede una casa en Málaga. Esto está escrito en su acuerdo de gobierno. Usted hace poco recogía que Málaga eliminará las plusvalías por herencia de forma gradual en 8 años. No lo hace ahora. ¿Falta usted la verdad, señor de la Torre, o quién falta la verdad? Se lo digo también para que entienda la dimensión de decir las cosas y, sobre todo, no ejecutarlas. Yo entiendo que durante la campaña electoral se vio muy acorralado. La verdad, tengo que decirlo de esta forma, porque nunca se ha dado una situación de una investidura de 16-15. Y usted se ve en una situación durante la campaña electoral de prometer algo en lo que no creía. No creía. Y al final, Ciudadanos, por lo menos durante toda la anterior legislatura, fue capaz de defender, de estar ahí luchando por conseguir cosas para Málaga, pero al final, tristemente, en el día de hoy vemos que al final terminar de telonero es lo que le ha pasado a Ciudadanos a nivel nacional. Pues ahí teníamos esas declaraciones, hacía referencia al tema de la vivienda, que ya hemos tratado, ayudas al IBI también, y finalizaba con las plusvalías mortis causa. Decía que era una promesa electoral. Yo entiendo, Carlos, que quitar esa plusvalía significa disminuir sustancialmente los ingresos al ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, entiendo yo, si se quitan esos ingresos habrá que compensarlos por otro lado. No sé yo cómo está el asunto de esa plusvalía. En los presupuestos no está, entiendo. Para empezar hay que decir que el Partido Socialista predica lo que no ejerce cuando gobierna. El Partido Socialista predica, pide el portavoz socialista algo que cuando gobiernan no lo hacen. Hablamos en el caso de la autonomía con el impuesto de sucesiones y donaciones, hablamos ahora de la nueva ministra Montero, que está anunciando que va a volver a rescatar sucesiones para toda España y que va a subir los impuestos a todos los malagueños en las actividades económicas, las pymes, etcétera. Estamos todos con cierta inquietud de lo que pueda ocurrir. Hablamos de un Partido Socialista que cuando gobierna, la única manera que tiene de hacer crecer a la sociedad es gravando el impuesto y gravando los bolsillos de los españoles, en este caso de los malagueños. Málaga puede decir, pero con toda claridad, que es de las ciudades de España con menor presión fiscal, donde el IBI que se paga aquí es mucho menor que el que se paga en todas las ciudades donde gobierna el Partido Socialista. Dígase Sevilla, dígase Madrid cuando cogobernaba con Carmela, dígase Barcelona con el Grupo Podemos, dígase donde hayan gobernado, el impuesto del IBI, que es el impuesto más importante, es mucho, mucho más caro que el de Málaga. Le guste o no, pero es que además tenemos unas ayudas al IBI que aunque minusvalore el portavoz socialista en su intervención, han sido copiadas por distintos gobiernos municipales como ejemplo de ayudas que van precisamente a quien menos dinero tienen. Es decir, tratamos de que el IBI de quien menos tiene, quien menos capacidad económica tiene, sea mucho menor, hasta un 50% de reducción en el IBI. Pero es que si hablamos de plusvalía, el gobierno socialista es el único gobierno que no solo las creó, porque el gobierno socialista creó las plusvalías, es que en tiempos de Aparicio se elevó al máximo posible, que fue el 30% del IBI, del plusvalía. Pero es que además, cuando hemos votado las bonificaciones a las plusvalías, el propio portavoz socialista Daniel Pérez ha votado en contra de las ayudas a las plusvalías, esas que tiene el Ayuntamiento de Málaga y que no tienen otros gobiernos socialistas en otras ciudades donde gobiernan. Quiere decir, ¿queremos eliminar impuestos? Pues por supuesto, pero queremos que nos ayuden quien tiene más capacidad económica para ello. Decías muy bien, los impuestos financian gasto público. Nuestra ciudad es muy baja fiscalmente. Si además decidimos quitarnos los ingresos de las plusvalías mortis causa, hagamos como hizo un gobierno, le guste o no reconocerlo al Partido Socialista, un gobierno como el de Aznar, que quitó el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividad económica por debajo de 1 millón de euros de cifra de negocio para empresas se eliminó de golpe y porrazo para todo el territorio español. ¿Qué hizo el gobierno de España en ese momento? Pues ante esa merma de ingresos que iban a tener los ayuntamientos, lo compensó automáticamente. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pide la Federación Española de Municipios y Provincias?
que el gobierno de España de ahora elimine las plusvalías, como pide Daniel Pérez cuando está en la oposición, pero no cuando gobierna, pero que se compense, para que no perdamos la capacidad que tenemos para seguir haciendo política social, para seguir haciendo política medioambiental, política de movilidad con la MT, ayudas sociales, para hacer todo eso, porque todo eso financia el gasto. Entonces, es muy fácil criticar y es muy fácil pedir, que además se me antoja hasta un poco irrisorio. O sea, es que hace el ridículo el Grupo Municipal Socialista y el portavoz Daniel Pérez cuando pide la amnistía fiscal. Un partido, se supone, de izquierdas, que se supone, aunque todos estemos incluidos estemos solidarizados con esa cuestión, un partido de izquierdas que se supone que debería de pedir, pues, que pague el que más tiene y que pague menos el que menos tiene. No. Daniel Pérez pide que se elimine el impuesto para todo, para ricos y para pobres. E insisto, y esto no es una cuestión de rico o de pobre, es una cuestión de responsabilidad con los presupuestos, responsabilidad con la capacidad económica que tiene el Ayuntamiento de Málaga y además de coherencia política, porque un partido como el socialista sigue aplicando las plusvalías allá donde gobierna. Esto no es un impuesto de Málaga exclusivamente, son más de 8.000 municipios españoles. Donde gobierna el Partido Socialista se aplican las plusvalías al 100%. Lo que pasa es que aquí, pues el señor Pérez ha tirado por un camino que ya veremos por dónde le viene, porque la señora Montero, ministra de Hacienda a nivel de gobierno, está anunciando subidas fiscales y yo ahora quiero ver al señor Daniel Pérez defendiendo con la misma vehemencia que dice de quitar las plusvalías en Málaga lo que se nos va a plantear de subida fiscal por parte de un gobierno de España. Carlos, hemos dado también la palabra, al igual que por teléfono, y antes intervenía María Victoria, también a través de las redes sociales, y tenemos por ahí una pantalla preparada que vamos a ver a continuación de un malagueño pues que planteaba una pregunta, y tenemos, dice, sería interesante preguntarle qué ocurre con los presupuestos de bomberos no ejecutados en años anteriores y por qué íbamos a creer que las actuaciones que van a ejecutar. ¿Sabe usted, Carlos Conde, que no hay ropa, por ejemplo, de uniforme ni cascos para los nuevos mandos? Y vamos a ver también a continuación una fotografía que adjuntaba también sobre uno de los chalecos que utilizan esto. Ahí, por ejemplo, dice, ha destinado dinero para chubasqueros, un chubasquero, no sé, en referencia a este asunto, si hay un presupuesto previsto para los bomberos. También reclaman, el colectivo también reclama que se abra, ¿no?, un parque de bomberos también que está en este momento cerrado. No sé qué tiene que decir con respecto a esta situación. La polémica de bomberos es una polémica de la pasada legislatura y que a día de hoy todavía sigue goteando. Y sigue goteando porque cada vez son menos los bomberos que se obcecan en pensar que no ha habido una mínima reflexión por el equipo de gobierno, y cada vez son más los que afortunadamente piensan que ha habido pasos en favor de resolver la situación de intranquilidad. Yo confío que en breve plazo de tiempo se consiga esa paz social que todos queremos, para que nadie se encuentre desasistido. En primer lugar, los malagueños, que pueden tener la garantía y la seguridad de que el Ayuntamiento de Málaga no va a reducir lo más mínimo el presupuesto en materia de seguridad para atender la seguridad de los malagueños. Eso es lo primero que tiene claro el Ayuntamiento de Málaga y el equipo de gobierno. De hecho, crece el presupuesto a nivel municipal. Crece, y lo digo como concejal responsable de los presupuestos. Las partidas económicas crecen. Pero además hay cuestiones de reivindicación laboral totalmente legítimas de los bomberos. Legítimas en el tema de reclasificación, para que pasen a cobrar algo más por el tipo de trabajo que realizan. Estas cuestiones también se incluyen en el presupuesto, por cerca de 1 millón de euros, esa reclasificación de los bomberos. Pero es que en materia de inversiones también tenemos el presupuesto que se incrementa respecto al año anterior. Luego hay una cuestión de ejecución del presupuesto que tiene sus dificultades. Saben los bomberos perfectamente, saben los malagueños que en el pasado año 2019 aprobamos los presupuestos en el mes de abril, casi mayo. Eso da una dificultad adicional en la ejecución de los presupuestos. Puedes tener el dinero, pero tienes un procedimiento para poder ejecutarlo. Pero ese dinero está para ser ejecutado y para que los bomberos tengan los medios necesarios para poder seguir desarrollando su trabajo.
no vamos a escatimar recurso alguno para que esto sea así. De eso pueden tener garantía todos los bomberos. Y en el tema laboral, y lo saben perfectamente, hemos hecho lo máximo que la ley nos permite en lo que a la tasa de reposición se refiere. Es decir, cuando se te jubilan 5 bomberos, la ley solo te permite reponer 5 bomberos. Ojalá pudiéramos poner 10 bomberos. Yo lo firmo aquí ahora mismo, si el interventor me lo permite. Lo firmo aquí ahora mismo. Sí, precisamente una de las mociones del pleno anterior iba dirigida a esa tasa de reposición. A que la ley nos permita crecer por encima de lo normal. Si se jubilan 5 bomberos, que no repongamos solamente 5, sino que podamos reponer 6. Pero nos guste o no, la ley está ahí, hay que aplicarla y los requisitos de la intervención nos exigen que solo podamos someternos a lo que nos dice la ley. Entonces, no se puede plantear que faltan 150 bomberos porque estén de alguna manera pintados en un presupuesto por el hecho de que, sin tener en cuenta que la tasa de reposición nos obliga a reponer lo que legalmente se haya jubilado. Ni uno más, ni uno menos. Por lo tanto, hablar también de Campanilla, de ese parque de bomberos de Campanilla, que muy bien, que está ahí, que podría ser en un futuro un espacio además de trabajo adicional para los bomberos, cuando a día de hoy tenemos que reforzar la plantilla de bomberos, si lo sabemos perfectamente, si hemos puesto todos los recursos económicos para que esto se haga. Los bomberos pueden tener absolutamente claro que todo lo que esté en nuestra mano a nivel presupuestario, dentro de los límites legales, lo vamos a hacer. Es más, hemos cedido lo suficiente para que a nivel laboral sus reivindicaciones, que solo afectan a ellos directamente, estén recogidas con la reclasificación, con el reglamento y con otras cosas. A partir de ahí, yo pido a los que queden todavía en ese ámbito de cierta lucha sindical, que reflexionen respecto a lo que hemos recorrido en menos de 2 años, para que veamos que nos hemos acercado en las posturas, y yo creo que es el momento de dar la imagen a los malagueños de que las cuestiones se van resolviendo y que al final encuentran un encaje. Si no cedemos, 2 partes no llegan a un acuerdo, si las 2 partes no ceden. Evidentemente hemos llegado a un punto de acercamiento. Yo creo que los pocos que queden todavía, entre ellos el bombero que nos escribe en redes sociales, que además me consta que pues reivindica a través de las redes sociales, pues entienda también este argumento, ¿no? Creo que hemos llegado a un punto de cercanía suficiente como para resolver estas cuestiones. Carlos, el tema de bomberos y el de presupuesto es mucho más amplio, pero me gustaría repasar también contigo pues algunas de las cuestiones de tu distrito, ¿no? Tú mismo decías, primero concejal de Distrito Este y después de Economía. Yo entiendo que el trabajo de concejal de distrito pues es más satisfactorio, no es un trabajo de despacho como puede ser, por ejemplo, las cuentas, si es el del día a día, de tratar con los vecinos, y un problema o una cuestión, yo no califico, puede ser, por ejemplo, la construcción que tiene previsto el ayuntamiento hacer en los bajos, ¿no? En los bajos de las instalaciones deportivas del Colegio Valle Inclán. La oposición, el Partido Socialista y Adelante Málaga, se han mostrado en contra. La Asociación de Madres y Padres también, hoy precisamente enviaba a los medios de comunicación un comunicado. Se muestran preocupados por cómo puede repercutir, incluso hablaban de hasta en la salud, ¿no? de los alumnos, por el tema del polvo y de las emisiones que pueda generar una vez que esté construido el aparcamiento. Ofrecen una ubicación incluso alternativa a ese aparcamiento, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, en fin, múltiples acciones que se muestran en contra de ese aparcamiento. ¿Cuál es la postura del ayuntamiento? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? ¿Se va a continuar el diálogo con los vecinos? Yo, sinceramente, con el Grupo Municipal Socialista, cada vez empiezo a estar más defraudado porque, insisto, en política municipal... En este caso vemos a Adelante Málaga, que también se ha mostrado en contra. Claro, ahí está el Grupo Adelante Málaga y los concejales y los consejeros políticos del Grupo Adelante Málaga del Distrito Málaga Este, los que aparecen en las mesas electorales y están allí, y son ese grupito. Eso lo hicieron ellos, ahí está Paco Leal, está Paqui, fiestas concejales, son gente del Grupo Adelante Málaga. ¿Qué es lo que hizo Daniel Pérez? Lo que se fue a las 9 de la mañana, pues un día de entrada de colegio, para decir éxito en la manifestación y porque estaban los padres entregando a los niños a los colegios. Es decir, esta política de cortoplacista, de buscar un titular, flaco favor le hace a una persona que pretende, y yo creo que nunca lo va a conseguir, ser alcalde de Málaga. Daniel Pérez debe darse cuenta que debe estar
más para construir que para destruir. Y insisto, en este caso es que no saben ni construir ni destruir. Se están planteando argumentos totalmente demagógicos. Se ha explicado a la AMPA, a la Asociación de Vecinos, a la Asociación de Comerciantes, a la Asociación Deportiva de Club Baloncesto Málaga, a la dirección del colegio, se les ha explicado a todos ellos en reuniones que hemos mantenido que el tipo de actuación muy necesaria en esa barriada y en la zona del paseo marítimo para esponjar la ciudad de tanto, y en ese espacio concretamente de tanto coche que hay aparcando en fila. La verdad es que la imagen ahora mismo, con un aparcamiento vacío en zona azul, no nos le hace justicia, pero la realidad es que el que pasa por Echeverría del Palo se da cuenta de que el aparcamiento en doble y en triple fila es continuo. Es decir, es imposible vivir en esa zona con unos mínimos niveles de calidad. ¿Qué se ha planteado? Una actuación que primero, bajo una premisa básica, que no interfiera en nada al periodo educativo del Colegio Público Valle Inclán. Eso se les ha garantizado en reunión donde los técnicos que han ejecutado más de 30 aparcamientos de la Sociedad Municipal de Aparcamiento le ha podido contar con nombre y apellido. Se trata de hacer es que los padres y los vecinos de esa zona entiendan que no se va a abrir un gran boquete hacia abajo de 3 plantas donde la gente ve ahí pues un poco más que un precipicio. No, se construye pues con una solera de hormigón que se coloca encima de lo que va a ser la superficie en la parte alta del aparcamiento y todos los pilares. Y a partir de ahí se excava, que se le llama en mina, se excava hacia abajo, de modo que la gente puede, como en el metro, sí. Nos hemos enterado los malagueños que se estaba excavando en pleno centro de Alameda Principal por debajo de donde estábamos paseando. No se han enterado, porque están excavando con una solera por encima. Ese mismo tipo de excavación es el que se pretende realizar ahí, resolviendo un problema histórico en Echeverría del Palo. Pero insisto, aquí lo importante es destruir, parar, bloquear, lo que han intentado hacer en la pasada legislatura cuando estábamos en minoría. Ahora siguen intentando hacerlo, sobre todo el Grupo Provincial Socialista. Yo espero que la comunidad educativa, si tiene algo más que de necesidad de información, se la haremos llegar con todo el interés. Son más de 300 solicitudes las que hemos recibido en menos de 2 semanas para buscar una plaza de aparcamiento allí. Es una oportunidad histórica que tiene toda esa zona de la barriada del Palo. Venimos trabajando para además no solo hacer un parking, sino mejorar algunos espacios educativos del propio colegio, pero además los espacios deportivos, para que ese patio de recreo, que solo sirve o solo se puede utilizar en los momentos de menos calor y desde luego cuando no llueve, pues pueda estar cubierto y se pueda utilizar 365 días al año. Llueva o haga un sol de justicia, que todos podamos disfrutar, no solo los escolares, sino también la población que en actividades extraescolares pues participa ahí, por ejemplo, con el Club Baloncesto del Palo. Evidentemente es un proyecto muy interesante para esa barriada, en el que vamos a estar trabajando y aclarando toda la información que sea necesaria. Nuestra mano está tendida para seguir informando y para que todo se haga al gusto de los interesados, para que la comunidad educativa no sufra por el periodo educativo, para que no haya perjuicios como vienen insinuando, me parece de forma totalmente torticera, el Grupo Socialista en materia de salud, hablando de salud, cuando se han hecho parking en colegios públicos en otras zonas de la ciudad. Hablando de salud, Carlos, y me disculpas porque queda poco tiempo, pero es un tema interesante, también los vecinos reclaman la ampliación de ese centro de salud de tu distrito, del Palo, precisamente para poder ampliar ese centro de salud. Se habló del cierre de la jefatura que está al lado, también se habló de trasladar la jefatura pues a otro colegio, al Gutiérrez Mata, se habló del cierre de ese colegio. Cuéntame un poco, entre tanto apertura, tanto cierre, tanta ampliación, cómo está actualmente la situación. ¿Deben temer los vecinos, por ejemplo, por el cierre de ese colegio? ¿Van a haber ampliado esa reivindicación el centro de salud? Bueno, aquí hay una reivindicación histórica de los vecinos del Palo. La barriada del Palo, si algo se ha caracterizado en los últimos años, en los últimos decenios, es que cada vez es más mayor, cada vez es más la población adulta, la población que se envejece, y cada vez hay menos población infantil. Eso nos da dos
dos comentarios adicionales. Y 2 minutos. Y 2 minutos. Además te da, porque es que Pues, ya se nos va el tiempo. 2 minutos. Pues que evidentemente tenemos una necesidad de ampliar las instalaciones sanitarias y por otro lado necesitamos saber cuál es la ubicación más oportuna, ¿no? La oposición, insisto, no aporta ninguna solución. Es más, Daniel Pérez, tenemos que decir que aparte de portavoz del Grupo Municipal Socialista, fue el peor delegado de salud de la Junta de Andalucía, que nunca pidió la ampliación del Centro de Salud del Palo, cuando fue delegado de salud de Málaga, con la Junta de Andalucía anterior. Pero ahora se pone detrás de una pancarta para reivindicarlo, lo cual me sonroja. Pero en cualquier caso, nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga estaremos para aportar soluciones a la Consejería de Salud y para que la seguridad en el entorno del Palo, con el tema de la comisaría, para que la salud de los vecinos del Palo, con la ampliación del centro de salud en el espacio que podamos encontrar finalmente, y para que los vecinos y la comunidad educativa estén tranquilos de que no vamos a hacer nada que vaya en contra de esos 3 intereses. Los 3 son básicos y los 3 vamos a defenderlos. Pero insisto, no detrás de una pancarta y mucho menos cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Hablo de Daniel Pérez, cuando ha sido delegado de salud y no ha querido hacerlo en ningún caso, ¿no? Pues aquí en las cartas sobre la mesa, Carlos, seguiremos esa actualidad, esperamos ser testigos y contar en otra ocasión en este programa, pues para que nos cuenten, ¿no?, el avance de ese distrito. Carlos Conde, concejal primero del distrito este, ahora sí lo digo bien, y después, entre otras cosas y otras responsabilidades, también viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, pues concejal delegado de Economía y Hacienda. Muchas gracias por acompañarnos en las cartas sobre la mesa. Gracias a vosotros y yo espero que esta información a los telespectadores de PTV pues les sea de interés y encantado de poder atenderos las veces que queráis. Y a todos ustedes, ya saben, la próxima semana aquí en directo a las 6 de la tarde, una nueva cita con las cartas sobre la mesa.